Domingo 3 de noviembre de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba le replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Puede que para nosotros la respuesta sea automática y fácil. Lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero resulta que en la época de Jesús, los judíos habían llegado a desarrollar hasta 613 preceptos que detallaban minuciosamente lo que una persona que quería amar a Dios, que quería servirle, debía hacer. Cuánto podía caminar el día sábado, qué clase de alimentos podían y no podían comer, cómo se hacían los lavados de manos y las purificaciones antes de los ritos, si se podía o no tocar a una persona que estaba sangrando, a una persona que estaba enferma, qué condiciones debía tener la persona antes de presentarse al sacrificio. En fin, era una cantidad innumerable de preceptos que finalmente no lograban una jerarquía adecuada, porque a la larga las personas terminaban dando tanta importancia a estos preceptos que, si bien eran importantes, no dejaban de ser secundarios, que en ocasiones incluso les ponían por encima de los preceptos verdaderamente importantes, como el precepto del amor a Dios, como el precepto de la caridad con la persona necesitada. Y es por eso que el Señor recriminaba con tanta dureza a los fariseos, que se pegaban de todos estos preceptos, se pegaban de la letra de la ley, pero no entendían el espíritu de la misma. Vamos entonces a reflexionar tres mensajes de este Evangelio. Primero, ¿cómo amas a Dios? Segundo, ¿cómo amas a tu prójimo? Tercero, ¿cómo te amas a ti mismo? Vamos con el primer punto. ¿Cómo amas a Dios? Noten que la pregunta no es ¿amas a Dios? Porque si nos preguntan ¿amas a Dios? Pues vamos a responder sí, lo amo. La pregunta de fondo es ¿cómo lo amamos? El Señor, al responderle a este escriba, le describe la manera en que nosotros debemos amar a Dios. Y lo primero que hace el Señor es recordar un pasaje del Antiguo Testamento que todo judío sabía. Está en el Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, y es el famoso texto llamado Shema Israel. Shema significa escucha, Israel. El Señor comienza precisamente citando este texto: escucha, Israel. Y aquí ya hay una primera clave para entender cómo debemos amar a Dios. Lo primero que debemos hacer es escucharlo. ¿Cuántas personas dicen amar a Dios pero jamás han escuchado su palabra? ¿Cuántas personas dicen querer a Dios y cargan una bella imagen del Sagrado Corazón, tienen alguna devoción que aprendieron de sus papás, pero jamás se han preocupado por escuchar a Dios, escucharlo a través de su palabra, escucharlo a través de la liturgia, escucharlo a través de los acontecimientos de la vida, escucharlo a través de la oración? Lo primero entonces que expresa el amor que le tenemos a Dios es el deseo de escucharlo. Y después sigue el texto diciendo: Dios es el único Señor. Significa que amar a Dios implica escucharlo, pero implica también una exclusividad en el amor hacia Él. Nosotros tenemos un amor universal hacia nuestros hermanos, hacia nuestros amigos, un amor exclusivo hacia nuestro cónyuge, un amor extendido hacia nuestros hijos, pero hacia Dios es un amor único. El amor que le tenemos a Dios es un amor que no se compara con ningún otro amor, y no puede haber otro amor que reemplace el amor a Dios. Todo pecado supone que hemos cambiado el amor a Dios por el amor a una criatura. El Señor es el único Señor, y esto nos está exorcizando de toda idolatría. Idolatría que tenemos a nuestro propio ego, a nuestro orgullo, a nuestro conocimiento, a nuestro dinero.
la idolatría que tenemos a nuestros proyectos, la idolatría que tenemos a nuestros bienes temporales, la idolatría que tenemos a nuestra comodidad, o la idolatría en la que hemos terminado cayendo por estar tan lejos de Dios y no escucharlo, manifestada en corrientes pseudo-religiosas como la Nueva Era. Y así terminamos cayendo en cuestiones como el horóscopo, visitar brujas, creer en objetos con poder, en cristales, en fin, terminamos adorando criaturas y dejando de adorar al Creador. Pero el Señor dice, amar a Dios es amarlo con todo el corazón, es decir, con nuestros sentimientos. Amo a Dios con los sentimientos también, porque muchas veces nosotros tenemos unos sentimientos desordenados que se orientan hacia el capricho, que no están ordenados en Dios. Amo a Dios con el alma. Acá se refiere a la voluntad. Entonces yo amo a Dios con mi voluntad. Todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer para mostrarle a Dios que lo amo. Lo amo con mi mente, es decir, con mi entendimiento. Esto significa que voy a preocuparme por cultivar el conocer a Dios. Voy a preocuparme por entender las cosas de Dios para poderle amar más. Recuerden que nadie ama lo que no conoce. Dice al final, ama al Señor con todo tu ser. Esto significa con cada aspecto de mi vida. Y esto es importante, porque nosotros muchas veces nos reservamos cosas para nosotros y no se las damos a Dios. Por ejemplo, le digo a Dios, yo te amo mucho, tú eres lo más grande para mí, pero cuando Dios quiere limpiar dentro de mí la impureza que hay, le digo al Señor, no, ese aspecto de mi sexualidad no lo toques. Cuando Dios quiere limpiar dentro de mí la corrupción que tengo a nivel económico, le decimos a Dios, no, la parte económica no la toques. Cuando Dios quiere sanar dentro de mí ese odio que tengo, le decimos a Dios, no, no, ese odio no lo toques. Entonces no lo amamos con todo nuestro ser, somos selectivos en lo que le entregamos a Dios. ¿Cómo amas a Dios? Segundo, ¿cómo amas a tu prójimo? El Señor le recuerda al escriba otro texto bíblico, tomado del libro del Levítico, capítulo 19, versículo 18. En este texto se decía que se debía amar al prójimo, pero el prójimo para entonces, ellos lo entendían solamente como el judío. El judío para ellos era el prójimo, es decir, yo soy judío y mi prójimo es el otro judío. Pero el Señor va a enseñar la universalidad del amor, porque el Señor le viene a decir, ustedes son el pueblo elegido por Dios, pero es que Dios es Padre de todos. Por consiguiente, todos son hermanos y a todos deben amar, incluso a sus enemigos. ¿Cómo amas a tu prójimo? Es la pregunta que nos hace el texto bíblico hoy, porque es muy fácil amar al que me ama. Es muy fácil hacer el bien al que me hace el bien. Esto no requiere ningún esfuerzo. Naturalmente, amor con amor se paga. Pero cuando a quien debemos amar nos resulta incómodo, cuando la presencia de esa persona nos resulta hostil, entonces ahí sí que no es fácil amarla. Y no estoy diciendo que seamos masoquistas y que nos sometamos a vejámenes, que dejemos que pisoteen nuestra dignidad. No me refiero a eso. Me refiero a las situaciones cotidianas, en nuestro ambiente laboral, en nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas que nos rodean, en que vamos a encontrar en ocasiones personas que nos resultan desagradables y a esas personas hay que amarlas. Pero también pensemos, por ejemplo, en el contexto que estamos viviendo, donde vemos personas que automáticamente despiertan en nosotros como un sentimiento de rabia, de odio. Pensemos en los corruptos, o pensemos en las personas que abusan de su poder, o pensemos en las personas que vandalizan los bienes públicos. Lo que a uno le surge naturalmente hacia estas personas no es propiamente amor, es más bien deseo de justicia, y en ocasiones un deseo de justicia bastante desordenado que termina en un deseo de venganza. Y hoy el Evangelio nos dice que debemos amar al prójimo, y a ellos también los debemos amar. No significa que debamos aplaudir lo malo que hacen, y no significa que no queramos que paguen lo malo que están haciendo. Pero amar a estas personas es, en primer lugar, rezar por ellos para que se conviertan, desearles el cielo a ellos también, que el deseo que tenemos de que ellos paguen lo que están haciendo no está inspirado por el odio, por la venganza, sino por el respeto al bien común, por el deseo de que ellos mismos reformen su vida, por el deseo de que ellos mismos cambien. No podemos estar deseando que se mueran, que los maten, dejando que nuestro corazón se contamine de odio. Ahí es que el Señor nos cuestiona, ahí es que este Evangelio nos dice cómo estás amando a tu prójimo, porque lo natural es llenarnos de odio, es polarizarnos. Y al polarizarnos,
odiar con radicalidad y ceguera extrema al otro grupo y no entender ningún tipo de razones del otro grupo. Y yo estoy absolutamente en lo cierto y ellos están absolutamente en lo falso. Cuidado, todo ese tipo de radicalizaciones terminan contaminando nuestro corazón y terminan no dejándonos cumplir el mandamiento del amor a nuestro prójimo. ¿Cómo estamos amando a nuestro prójimo? Repito, nadie está justificando ni minimizando lo malo que sucede en la sociedad, ni estamos diciendo que amar al prójimo signifique que no se haga justicia. Pero lo que tenemos que tener muy sano es nuestro corazón. Lo que no podemos dejar que se contamine es nuestra alma y nuestro deseo del cielo para todas estas personas. Tercero, ¿te amas a ti mismo? Y esto sí que es mal entendido en la sociedad hoy. En primer lugar, porque estamos en una sociedad enferma, en una sociedad que se odia a sí misma y le ha enseñado a cada individuo a odiarse a sí mismo. En una sociedad donde se ha normalizado el aborto, la eutanasia y por consiguiente el desprecio a la vida es el pan de cada día. Entonces, amarse a sí mismo no es tan fácil hoy porque vivimos inmersos en una cultura de muerte. Y si a esto añadimos que para compensar esto, entonces se le dice a la persona que debe dar rienda suelta a su instinto, que lo importante es que busque su felicidad y no le importe la de nadie más. Se le cultiva el orgullo y lo único que se hace es profundizar el vacío que hay en el corazón. El verdadero amor así, el verdadero amor propio, es aquel que está buscando el cielo para mí. Es decir, todas las acciones que yo hago en dirección al cielo son acciones que expresan un auténtico amor propio. Por consiguiente, nunca pecar puede ser considerado amor propio. Nunca herir a otras personas puede hacerse en nombre del amor propio. Nunca pisotear la dignidad de alguien puede hacerse en virtud de quererme a mí mismo. Si me amo a mí mismo, entonces quiero el cielo para mí. Voy a estar en gracia de Dios, voy a evitar los vicios, voy a evitar lo que pueda dañar la salud de mi alma, pero también voy a evitar lo que pueda dañar la salud de mi cuerpo. Voy a perdonarme mi pasado porque sé que Dios me ha perdonado. Voy a sanar esas heridas que me han dejado porque sé que Dios me ama y a partir de ese amor puedo ser una persona nueva. Amarme a mí mismo significa entender que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Oremos. Amado Señor, hoy te quiero suplicar que me concedas el don de tu Espíritu para amarte a ti sobre todas las cosas, para que tú siempre seas lo primero en mi vida, que me concedas el don de tu Espíritu para amar a mi prójimo como a mí mismo, que pueda amar según tú, según los criterios del Evangelio y no según los criterios del mundo. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, cómo amas a Dios. Segundo, cómo amas a tu prójimo. Tercero, cómo te amas a ti mismo. Compromiso. Vamos a hacer concreto el amor a nuestro prójimo hoy, dando algo a alguien que necesita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.